antes de yo salir desde donde mi madre. Escuchaba voces cuando salía para el campo y estaba sola. Allí escuchaba voces que me administraban para que intentara contra mi vida, que me acercara a la orilla de un barranco y me lanzara, o que buscara una soga o un bouco y terminara y acabara con mi vida. Yo pude ver y dije en mi corazón, ya yo voy a solucionar los problemas de mi vida. Ya voy a tener carro, voy a tener casa, voy a tener dinero, fama. Con eso es suficiente Dios, para yo tener todo lo que anhelo en esta vida. Sentí que una mano grande me agarraron por los costados, por aquí, no vi quién era, y me alejó de aquel lugar. Y escuché la voz que me dijo, observa todo eso y lo que le ha acontecido a ellos. Santo. Tú quieres ser partícipe de ello. Si tú eres partícipe, como lo que ellos están participando, que ellos están saciando su ego, ellos están obteniendo lo que quieren físicamente, pero mira dónde van a parar y dónde tú también vas a parar si tú continúas con esa vida. Yo pude observar que un paisaje de una caldera hirviendo de lava, y era inmensa, puedo decir que era infinita, y veía que tenía fuego en los lados y fuego arriba, y un vapor consumidor en el centro, y un fuego que nunca he visto. Y pude ver cómo esa lava estaba ardiendo en aquel lugar, y escuché la voz que me dijo, ese es el lugar que van las personas que siguen una vida desordenada, así como tú quieres vivirla. Oh, gloria a Dios. Pero luego me enseñó un paisaje donde yo pude ver un cielo donde era completamente azulito. Pude ver un cielo y podía ver una estrella completamente brillante, eso era algo indescriptible. No pude ver sol, yo no vi sol por ningún lugar. Solo vi que aquel lugar estaba claro, resplandeciente. Había una luz que iluminaba más que el sol. Y pude ver en aquel lugar un pasto, una hierba verdecita y un valle completamente, donde allí soplaba una brisa fresca. Aleluya. Donde Gracias, allí Señor, se sentía una paz inmensa. Era algo indescriptible. Podía ver la belleza de aquel lugar, la paz que había en aquel lugar. Es algo que no se puede describir con simple palabra. Es algo, una experiencia que viví. Escuchó la voz que nuevamente me dijo, eso te va a pertenecer si tú decides alejarte de todo lo que tú quieres, de alabado todo lo que Dios, tú estás viviendo, de todo lo que tú estás soñando. Si tú decides renunciar a todo eso, eso es lo que al final tú vas a merecer. La paz del eterno Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bienvenido a su programa Algo Tienes que Contar. Lo oculto saldrá a la luz. En este momento nos encontramos con un varón de Dios, un hombre que Dios ha llamado con un ministerio poderoso. Gloria a Jesús. El cual tiene una historia que contar, la cual será de gran edificación para tu vida. Así que acomódate por ahí donde tú estás. Bébete tu cafecito, tu juguito, tu copa de agua, pero no te muevas hasta que escuche este gran testimonio. Tenemos con nosotros al varón Carlos Manuel Núñez. Gloria al nombre del Señor. Bienvenido, mi hermano Carlos, Amén. a nuestro programa. Dios te bendiga, hermano Loenny. Amén. Dios bendiga esta plataforma, gloria a Dios. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos ve, gloria a Dios, por esta plataforma.
La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Estamos más que contentos, gloria a Dios, de poder estar en este lugar, pues compartiendo pues un testimonio que sé que será de muchas bendiciones para tu vida. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así como ha dicho nuestro hermano Carlos, este testimonio será de gran bendición, ya que este es nuestro principal objetivo, que todo lo que aquí se hable sea de bendición y edificación para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Como muchas personas tienen testimonio, tienen experiencias que han vivido, unos más fuertes que otras, gloria al nombre del Señor. Así Dios ha levantado este programa con el nombre de Algo Tienes que Contar, lo oculto saldrá a la luz. Y yo quiero empezar a preguntarle a nuestro hermano Carlos, ¿de dónde viene nuestro hermano Carlos? ¿Dónde nace? ¿Dónde se crió nuestro hermano Carlos? Amén, amén. Yo, pues, mi vida desde mi infancia, nací en un campo de el Mamelos Hidalgo llamado El Talado. Actualmente estoy residiendo en Villa Isabela, Puerto Plata. Me congrego en la Iglesia de Dios, allá en La Llanada. Mi pastor Saturnino Peña. Desde mi niñez siempre estuve ligado pues a mi familia, a mi madre, a mi padre. Estuve con ellos pues hasta que mi padre partió, que más adelante estaremos hablando sobre ese tema. Y me crié pues en el campo, allá en el Talao, con mis padres, con mis hermanos y con mis madres. Actualmente pues me desenvuelvo en el oficio de barbería. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano Carlos, ¿cómo fue su experiencia cuando usted ya empezó a tener conocimiento, su experiencia en el campo con sus padres? ¿Cómo era la vida? Gloria a Jesús. Bueno, cuando yo comencé, pues, recuerdo andar con mi padre en los trabajos del campo, pues, inicié a la temprana edad. Recuerdo que tenía quizá algunos 5 años, cuando yo, pues, andaba con mi padre y con mis hermanos, mis 2 hermanos mayores, andaba con ellos trabajando, pues, agricultura. Andaba con mi padre, pues, desde los 5 años. Estuve trabajando en la agricultura, en lo que es el trabajo de tabaco. Estuve trabajando también en lo que es los conucos, que se usaba mucho en aquel tiempo, trabajando con mi padre y mis hermanos desde la temprana edad. Gloria a Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Es decir, que desde los 5 años usted empezó a experimentar lo que eran los trabajos de los campos. Amén, amén. Desde los 5 años yo estuve siempre, recuerdo que andaba con mi padre, siempre me llevaba para lo conuco, al campo, a trabajar, a labrar la tierra. Y quizá en ese tiempo no podía pues hacer lo que mi hermano mayor hacía juntamente con mi padre, pero allí estaba para ayudarlo en lo que podía. Amén. En aquel entonces. Gloria a Jesús. ¿Y cómo fue esa experiencia mientras usted tenía esa edad, que andaba en el campo, en los trabajos? ¿Cómo vivían ustedes ya en el área económica? ¿Cómo era su alimentación? ¿Cómo vivían? Bueno, en aquel entonces, pues, estoy hablando de los años 95 en adelante. Era un tiempo precario donde, pues, la pobreza, podemos decir que era extrema. Santo Dios. Nos sustentábamos, pues, de lo que producía la agricultura, lo conuco en aquel entonces. Pero tuve una infancia que fue hermosa, vamos a decirlo, hasta los 10 años. Gloria a Jesús. Tuve una infancia que en ese momento, a los 10 años, nosotros nos tuvimos que mudar desde aquí, del Mamelos Hidalgo, del campo, allá del Talao.
nos mudamos pues a una comunidad de la línea del noroeste, la Laguna Salada. Allá cuando teníamos 13 días, mi padre pues sufrió un accidente. Usted se fue a Laguna Salada a la edad de 10 años. 10 años. 10 años, sí. Desde los 5 años que estuve en el campo con mi padre hasta los 10 años, trabajábamos lo que era la agricultura, daba con mis hermanos. Pero luego mis padres tomaron la decisión de irse a vivir a Laguna Salada para allí seguir trabajando lo que es también la agricultura, solo que era a otro nivel. Gloria a Jesús. Pero ustedes se fueron ya a aquel lugar buscando mejoría, o detrás de qué fueron. Bueno, buscando mejoría, ya que los trabajos en el campo pues no ayudaban para mucho. Y mi padre se fue para allá juntamente con mi abuelo, que también su padre, sus hermanos. Y allá pues ellos viesen, mi abuelo juntamente con mi tío, que son hermanos de mi padre, ya tenían una vida pues más formal. Y Gloria a Jesús. mi madre y mi padre decidieron pues construir una casita allá y mudarnos para allá, para Laguna Salada. ¿Y cómo le empezó a ir cuando ustedes ya estaban allá? Bueno, en Laguna Salada solamente duramos 13 días. Desgraciadamente, lamentablemente, todo iba de maravilla. Mi padre, antes de mudarse a Laguna Salada, pues comenzó pues a formalizar unos cuantos trabajos en la agricultura con unas amistades de aquí del Mamey y de allá de Laguna Salada. Y en determinado momento pues se llevó a mi madre juntamente con nosotros, que somos 7 hermanos de padres y madres, y nos fuimos también junto con ellos allá en Laguna Salada cuando mi padre construyó la casita, pero que ya tenía algunas parcelas pues que estaba cultivando. En aquel entonces le gustaba cultivar el tabaco y le gustaba otro tipo de agricultura. Amén. ¿Qué pasó que solamente duraron 13 días en aquel lugar? A los 13 días de mi padre y mi madre estar allá y nosotros. Usted dice que su padre se fue primero. Mi padre estuvo viajando desde el campo. Ok, viajando de aquí para allá, Sí, de aquí para allá. Para hacer lo que es una base en cuanto buscar hacer una casita y también ir cultivando, preparando la tierra de parcela para que cuando llegáramos pues tuviéramos un techo donde estar. Gloria y también tenía ya la parcela ya que estaba preparada, estaba labrada la tierra para sembrar lo que se le implantaba. ¿Qué pasó cuando tenían ya 13 días viviendo en aquel lugar? Bueno, cuando teníamos 13 días, al cabo de los 13 días, recuerdo que mi hermano y mi padre bajaron al campo. En ese entonces era un domingo por la tarde. Ellos decidieron regresar a casa. Gracias. Porque estaban buscando unos materiales para construir un rancho para plantar tabaco. Andaban cortando una vara para llevarla y construir un rancho para llevar lo que es el tabaco. Eso fue un domingo por la tarde, cuando mi padre y mis hermanos iban de regreso a la casa. Allá en Laguna Salada, pues ellos andaban en un motor 70 en aquel entonces. Eso fue en los años 98, 99, por ahí. Mi hermano mayor tenía 13 años. En ese entonces. En ese entonces, cuando iban de camino, ellos tuvieron que reducir la velocidad porque tenían que pararse, hacer un stop y luego pasar a la otra vía, que era donde estaba la entrada para llegar a la casa donde nosotros vivíamos. Amén. Mientras él estaba esperando que los vehículos se desplazaran y hubiera un espacio para él pasar a la otra vía, un señor en una motocicleta 115 que se usaba mucho en aquel entonces, impactó a mi padre y a mi hermano que estaban parados pues en el área de la raya blanca, Santo donde Dios. allí estaban esperando. Aleluya. Vino ese motor y pues
lamentablemente impactó a mi hermano y también a mi padre, y aquel joven que conducía la motocicleta en el accidente pues instantáneamente murió. Santo es el Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Su padre murió instantáneamente en ese momento? No, mi padre continuó vivo. Quien murió fue la persona que impactó, que andaba en una motocicleta 115. Mi padre andaba en una motocicleta 70 en aquel entonces, juntamente con mi hermano. ¿Y qué daño recibió su hermano y su padre? Mi hermano en el impacto, al recibir el impacto de la otra motocicleta que venía a alta velocidad, era un jovencito de 13 años. Él salió volando por los aires y cayó pues en el patio de una casa que estaba cerca. Y mi padre pues quedó fuertemente agolpeado, y ya que el otro joven que impactó en el momento murió, perdió la vida. Luego mi padre fue trasladado al hospital Cabral Ibáñez en Santiago, donde allí permaneció por 17 días y allí lamentablemente falleció, murió. Aleluya. Mi hermano, pues nada que lamentar, gracias al Señor. Le llevaron al hospital de Mao a hacerle algunas revisiones, pero le despacharon rápido para la casa porque no tenía fractura. Salió ileso, el Señor lo guardó. Amén. ¿Cuáles fueron las fracturas que recibió su padre para que eso le provocara la muerte? Mi padre en aquel entonces pues recibió una fractura en el cráneo, pero el golpe que le llevó pues a la muerte fue que también se rompió lo que le llaman el vaso. En aquel entonces la tecnología estaba muy deteriorada, no estaba avanzada como está ahora la ciencia médica, y lamentablemente pues mi familia, nosotros estábamos pequeños, no contábamos pues con un aporte económico que pudiera en aquel entonces pues pagar pues la operación que se necesitaba para operar a mi padre en aquel entonces. Y durando 17 días pues en el hospital, al cabo de esos 17 días pues fallece, muere. Quiere decir que, santo Dios, su padre muere no porque estaba muy fracturado, sino ya por el área económica. Puedo decir que era por el área económica, porque una persona dura 17 días y estaba hablando, él hablaba. Santo Dios. No estaba tan mal, que digamos, pero mi madre solamente dice que solamente le pasaban suero, que no hicieron nada por él. Entonces, pues... No se le dio la operación de lugar, lo que necesitaba. En aquel entonces, según narra mi madre, que se necesitaban un dinero, creo que eran algunos 5,000 o 6,000 pesos para la operación, pero en aquel entonces era mucho dinero. ¿Y no lo tenían? No, no lo tenían. Mi madre, pues, Santo con Dios, 7 muchachos, lo único que se dedicaba, pues, era atendernos a nosotros. Y mi padre a cultivar, a labrar la tierra para llevarnos el sustento. Aleluya. Entonces, su padre al cabo de 17 días pierde la vida. Amén, fallece. ¿Cómo fue ese golpe para usted? ¿Ya usted tenía ya un conocimiento de un sentimiento? ¿Cómo usted recibió esa noticia? Bueno, yo nunca hubiese visto lo que era un velorio. Nosotros siempre nos tenían en la casa cuando alguien moría. Nosotros nos criamos en el campo y vivíamos en una civilización apartada de las demás personas. La casa era escasa en donde nosotros pues nos criamos, donde allí pudimos vivir durante 10 años, desde la niñez hasta los 10 años. Cuando alguien moría, pues solamente iban a cumplir mi madre y mi padre. Yo no sabía lo que era ver un ataúd ni ver una persona muerta. Yo nunca la vi, y la primera vez que la vi fue a mi padre. Fue un golpe Dios, que puedo decir que marcó pues mi vida. En aquel entonces yo no sabía lo que era, no sabía cómo enfrentar aquel momento difícil que estábamos atravesando. Yo veía a mi padre tendido allí, pero yo no entendía mucho sobre eso, pero sí sabía de que él estaba muerto, de que ya no me escuchaba cuando le hablábamos, que nos lo acercábamos pues al ataúd. Aleluya. Fue completamente algo pues gracias, Señor,
que afectó mucho nuestra familia y nuestros hermanos. También mi madre fue afectada. Desde ahí, desde que mi padre murió, pues todo comenzó a cambiar. ¿Cuáles cambios usted pudo empezar a experimentar? ¿Cómo se manejaban ya en la casa? Porque estando su padre, la situación no era muy buena. Entonces ya faltando, me imagino que empeoró. Sí, mi madre con 7 hijos, el más grande 13 años, que hubiese salido de un accidente ileso, y la más pequeña tenía 7 meses de nacida. Santo. Estábamos como los escalones, uno detrás del otro. Desde que mi padre murió, las cosas comenzaron a cambiar, ya que allá le daban apoyo a mi madre durante el novenario que están impuestos a hacer, pues, en la familia tradicional. Amén. De hacerle el novenario, pues, a sus seres queridos cuando parten. Pues algunas personas se acercaban para ayudar, pero luego que pasó todo eso, allí comenzó a cambiar nuestra vida, porque nuestro padre era quien llevaba el sustento a la casa. Mi madre no trabajaba, porque mi madre con 7 muchachos no podía trabajar. Su trabajo era de ama de casa, atendiéndonos a nosotros. Pero ya mi padre no estaba, y mi madre tuvo que enfrentar en ese momento el rol de padre y también de madre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Una situación muy difícil, donde ya su madre se convirtió en madre y padre. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se empezó su madre a desenvolver económicamente? Ya cómo llevaba el sustento a la casa, cómo ustedes se desempeñaban. En aquel entonces, nosotros pues tuvimos que regresar pues al campo donde vivíamos, luego de estar viviendo prácticamente un mes, 13 días antes del accidente de mi padre, 17 días después del accidente que duró vivo. Allí se cumplen 30 días, más 9 días de novenario, son 39 días. Y ahí pasaron como una semana más, como mes y medio en su totalidad, cuando tuvimos que regresar pues al campo donde nosotros pues éramos oriundos. Gloria a Jesús. Nuestro pueblo donde nosotros pues nacimos y estábamos creciendo allí. Tuvimos que regresar. Un tío de nosotros pues fue y en ese momento para darnos auxilio, para auxiliarnos y llevarnos a su casa en aquel momento, porque era difícil en aquel momento. Mi madre, la pena, el dolor, la preocupación de haber perdido pues su esposo y también quedar con 7 hijos, huérfanos de padre, y ella viuda, pues tuvo que regresar. Pues no encontró otro remedio, ya que apenas estábamos haciendo vida en aquel lugar. No conocíamos a muchas personas más que a mi abuelo y algunos de mis tíos que estaban allá, pero tuvimos que regresar a donde nosotros pues nacimos. Amén, gloria al Señor. ¿No recibieron ayuda de sus familiares, los tíos, hermanos? En aquel entonces pues todo el mundo estaba sumergido todavía en lo que es la pobreza, y no recuerdo bien de que hayamos tenido alguna ayuda de parte de nuestros familiares, excepto mi tío, que fue en auxilio de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Llegan al campo nuevamente. ¿Cómo empezaron a vivir la vida en el campo? Cuando nosotros regresamos al campo, pues la cosa ya era completamente distinta, porque antes estábamos con nuestro padre, le ayudábamos a nuestros padres y no nos preocupábamos porque era que sustentaba la casa. Pero cuando regresamos al campo, pues allí regresamos a vivir a casa de un tío, y mientras estábamos allí tuvimos pues que someternos pues a
a la disciplina que nuestro tío pues tenía, y tuvimos que seguir trabajando para nosotros ayudar a nuestro tío y también a nuestra madre, para así llevar el pan, el sustento a la mesa para que así pudiéramos comer. Gloria a Jesús. Es decir, que su tío fue quien le dio cobertura, como amén, dice. Amén. Durante 2 años, mi tío pues nos dio cobertura y nos ayudó durante ese tiempo. Luego mi madre, pasando 2 años, conoció pues a mi padrastro, una persona la cual yo estimo mucho, y se esforzó para ayudarnos a nosotros crecer y que tuviéramos pues nuestro alimento pues en la mesa, que no nos hiciera falta. Él estuvo ahí siempre, gloria a Dios. Durante ese tiempo mi madre, durante 2 años, mi madre, cuando quedó desposada, que quedó viuda, duró 2 años y luego conoció pues a mi padrastro y se unieron pues en matrimonio, se casaron. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando su madre se casa, la situación económica empezó a cambiar. La cosa seguía prácticamente casi igual. Ok, pero ya era diferente, porque lo que ustedes tenían que buscar le ayudaban ya a quien estaba en la casa, que era prácticamente ya su padre. Amén, amén, claro. Ya nosotros contábamos pues con una protección que era, mi padrastro cubrió lo que es la ausencia de mi padre prácticamente, y aunque nosotros hacíamos lo mismo que hacían con nuestro padre, ayudar a labrar la tierra, pues nosotros andábamos también ayudándole a mi padrastro para que lo que él consiguiera pues lo llevara a la casa y así poder darnos el sustento para nosotros poder comer. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Pasaron alguna situación económica que muy difícil después que ya estaba su padrastro en la casa? Sí, fueron momentos difíciles, ya que somos 7 hermanos. Luego mi padrastro y mi madre procrearon el hijo más pequeño, que somos 8, gracias al Señor, estamos Gloria todos vivos. Somos 7 de padre y madre. Luego mi padre y mi padrastro y mi madre tuvieron un hijo. Entonces, desde ese momento, mi hermano nació enfermo, mi hermano más pequeño. Determinado momento, como a los 11 meses, mi hermanito muere, me acuerdo yo, y duró unos cuantos minutos muerto, como a los 11 meses, ya que todo lo que mi padrastro podía conseguir en aquel entonces era para buscarle remedio a aquel que hubiese llegado a la familia, que es el número 8. En aquel entonces pasábamos muchas dificultades porque todavía la pobreza seguía extrema, y mi padrastro era una persona que solamente labraba la tierra. En aquel entonces era muy difícil, los frutos no tenían validez y pasamos pues muchas dificultades económicamente, pero gracias al Señor, aunque fuera tardío, y gracias a mi tío, mi padrastro, nunca nos acostamos sin comer. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo se da la situación que usted se dependiza, sale ya de lo que es el círculo de sus padres? Amén, amén. A la edad ya cuando yo tenía como 19 años, estuve siempre al lado de mi madre, al lado de mi padrastro. Estuve allá con mis hermanas, ayudándole, ya que mis 2 hermanos mayores hubiesen buscado trabajo en la ciudad. Yo me quedé con mis padres en el campo para ayudarle en sus quehaceres, ayudando a mi padrastro, también a mi hermanito, que milagrosamente en aquel entonces, cuando él en determinado momento, podemos decir que murió, y
por unos cuantos minutos el Señor le trae nuevamente a la vida a aquel niño. Entonces, cuando ya él crece, yo lo que hago es que salgo pues de la morada de mi padre y me voy pues a otro lugar por un mejor futuro. Gloria a Me Jesús. voy a lo que es la comunidad de Villa Isabela. A la edad de 19 años. A la edad de 19 años, edad 19 o 20 años, salí de allá de mi casa y fui a vivir a ese municipio de Villa Isabela, donde actualmente resido. Gloria a Jesús. Cuando usted llega a Villa Isabela, ¿qué empieza a hacer allá? Cuando yo comienzo en Villa Isabela, pues lo que comienzo es hacer mi oficio de barbería, ya que en mi casa, en mi tiempo libre, cuando llegábamos de trabajar o cuando yo terminaba de estudiar, pues comenzaba pues el oficio de la barbería para ayudar pues al sustento de mis padres, de mi madre, y allí me fui desenvolviendo y fui aprendiendo pues en el oficio de la barbería. Y cuando me moví pues de ese lugar de El Talao, ya tenía el conocimiento para irme a trabajar pues a una peluquería. Pero antes de que yo saliese de la morada de mi madre, sucedieron algunas cosas donde fui atacado espiritualmente. ¿Qué ataque recibió? En aquel entonces, cuando yo tenía algunos 13 o 15 años, escuchaba voces donde me instaban pues a quitarme la vida. Antes de yo salir desde donde mi madre, escuchaba voces cuando salía para el campo y estaba sola. Allí escuchaba voces que me administraban para que intentara contra mi vida, que me acercara a la orilla de un barranco y me lanzara, o que buscara una soga o un bouco y terminara y acabara con mi vida. Y yo en ese momento pues estaba muy preocupado y escuchaba esas voces y decía que por qué yo escuchaba esas voces, por qué me sucedía toda eso en aquel entonces. Cuando yo escuchaba esas voces, nunca tuve el valor para cometer el hecho, sino que siempre le pedía al Señor. No conocía a Dios, no conocía a Jesús en ese momento, pero sí hubiese escuchado de un Dios que cuida y que escucha lo que le claman. Y yo le clamaba que no me dejara cometer ese hecho, que no dejara intentar contra mi vida. Gloria al nombre del Señor. Y usted, atravesando por esa situación, entonces se traslada ya a buscar trabajo. Sí, en ese momento los ataques siempre estaban, de un tiempo se iban, otro tiempo volvían. Y luego decidí pues ir de la morada de mi madre, de mi padre, a vivir donde un tío, donde permanecí por un año y 7 meses. De allí tuve que mudarme a solas para así enfrentar pues la vida ya como un adulto, donde allí comencé. Gloria a Jesús. Una vida desordenada, apartada de mi madre y de mi padrastro y de mis hermanos. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo fue la vida ya apartada de sus padres? Cuando yo salgo de casa de mi tío, duré 7 años viviendo juntamente con él. Mi tío es una persona muy humilde, gracias al Señor, que el Señor le bendiga siempre. Amén, gloria a Jesús. Y en ese tiempo de 1 año y 7 meses, yo no conocía lo que era la calle, yo no conocí lo que era el alcohol, yo no conocía pues lo que era andar en conjunta o en malas conjuntas. Pero cuando decidí pues vivir solo en aquel entonces, se acercaron, conocí amigos que no eran de personas, vamos a decir, de mala facha,
pero que sí estaban sumergidos en lo que era el alcohol, en la calle, detrás de los placeres del mundo. Amén, gloria a Dios. Yo me uní pues a algunos amigos que tenían pues esa costumbre y comencé pues a corromperme. Alabanza al Señor. Cuando usted empieza a experimentar ya esa vida, ¿cómo usted se siente? Al no tener una experiencia de que no vivió eso en su juventud. No era que era viejo, pero ya de los 19 años para atrás no vivió esa vida. ¿Cómo usted enfrentó esa vida? En mi casa, mi padrastro, mi padre en el tiempo que pudo darme educación, siempre fueron muy estrictos y me enseñaron siempre el camino correcto. No conforme a la palabra de Dios, porque en ese entonces mi familia no conocía a Cristo. Pero me dieron buenos modales, cosa que cuando yo me vi viviendo solos con amigos pues corruptos, yo comencé a corromperme en aquel entonces. La calle pues me atrajo porque yo no estaba impuesto a vivir esa experiencia y comencé a sumergirme en lo que es el alcohol. Comencé a sumergirme en lo que eran los juegos de azar como maquinita, también en la jugada de gallo. Comencé pues en aquel entonces a apartarme de los principios que se me enseñaron cuando mi madre y mi padrastro y mi padre pues me criaron. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo usted se da cuenta que esa situación, esa vida que usted está viviendo no era la correcta? Usted se sale de lo que sus padres le enseñan, se va a otra vida. ¿Cuándo usted entiende que dejó el camino que sus padres le enseñaron? Aún me di cuenta cuando ya yo tenía como 4 años, 5 años en la calle, andando con los amigos, derrochando todo el dinero que conseguí en mi trabajo, bebiendo, amaneciendo en la calle, y pensaba que eso estaba bien, que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Fueron muchos momentos donde en aquel entonces puedo decir que Dios me libró, porque fueron muchas veces que amigos míos pues le daban tiro pues a muchos jóvenes que conozco, a otros lo cortaban con arma blanca. Santo y otras personas pues lo cortaban con botellazo, porque era una vida completamente desordenada. Y estando un día, estaba borracho, y me acuerdo que en aquel entonces yo sentía un vacío tremendo en mi corazón. Buscaba la bebida para llenarme, porque me sentía vacío. Buscaba los placeres del mundo, pero yo no tenía contentamiento. Y estando un día, pues, embriagado, borracho, sentí mucha tristeza, porque mi madre me vino a recuerdo, y también mi padrastro, mi padre, mis hermanos, que fueron criados bajo una educación estricta. Y yo mismo me estuve hablando y diciendo: mírate cómo está ahora, sumergido en el alcohol. Eso no fue lo que tu madre y tu padre te enseñaron. ¿Por qué escogiste esta vida? Mira a tus amigos que solamente te quieren para usarte. En aquel entonces yo entendí que la vida la cual yo hubiese escogido era una vida que estaba descarrilada y que estaba muy lejos de la realidad, de la verdad, que estaba lejos de los principios que a mí se me hubiesen inculcado desde mi niñez. En aquel entonces yo comprendí que hubiese tomado un camino contrario, porque yo podía ver como muchos jóvenes morían embriagados de accidente, como muchas personas, como dije anterior, recibían impacto de bala cuando se armaba un pleito. Y el Señor me guardó
durante todo ese tiempo. Gloria a Dios. Y yo fui comprendiendo de que debía de buscar otra alternativa para llenar mi corazón, pero aún todavía no conocía al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cómo usted conoce al Señor? Cuando yo conocí al Señor Jesús, mi hermano mayor, en ese entonces él estaba residiendo en la ciudad de Puerto Plata, y ya tenía un tiempo que él era cristiano, y siempre él me vivía diciendo, me instaba para que yo conociera a Jesús, para que yo buscara del Señor. Yo en mi adolescencia, cuando recibía los ataques del mundo de la tiniebla, cuando me administraban para que me quitara la vida, yo tenía una Biblia pequeña, un Nuevo Testamento que daban en la escuela, pero yo no sabía interpretar la palabra de Dios. Aleluya. Simplemente yo decía, Señor Jesús, yo sé que tú eres un Dios que guardas a la persona, guárdame a mí y ayúdame. Y siempre fui creciendo con eso. Aunque fui una persona que estuve alejado en el mundo, perdido, siempre tenía temor del Señor. Pero cuando yo conozco al Señor Jesús, en ese momento yo estaba viviendo una vida desordenada, estaba vacío, buscaba los placeres, seguía sumergido en el alcohol, seguía sumergido en algunos vicios. Y yo tenía sueños de ser una persona grande en la sociedad. Yo soñaba con tener carro, con tener muchas mujeres, soñaba con tener pistola, tenía con tener fama, dinero. Soñaba con atraer la mirada de la persona cuando yo llegara a un lugar. Pero el Señor me llamó a través de un sueño, puedo decir a través de una revelación. Santo Dios. El Señor me llama a través de un sueño. ¿Cómo se da esa situación? Yo, estando durmiendo, como a la medianoche, sueño que una persona, donde yo vivo en Villa Isabela, andábamos en un lugar y allí se apareció una persona que más adelante, luego que tuve conocimiento en el Evangelio, pude entender que era el enemigo que andaba ofreciéndome en aquel entonces, y se me aparece en ese sueño, en un sueño que tuve, una revelación, y nos sale el encuentro y nos dice, yo sé lo que tú anhelas en tu corazón, y yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú quieres. En la revelación. En la revelación se me apareció esa persona, una persona gran, alta, una persona, un hombre rubio. En aquel entonces vestía una ropa finísima y unos zapatos muy espléndidos. Santo una persona Dios. Que tenía el semblante de alta sociedad, de que tenía dinero y poder. Se me acercó en el sueño y nos dijo, yo sé lo que tú quieres, yo he visto lo que tú deseas, y yo estoy aquí para ayudarte en lo que tú necesitas. Cuando él me dice eso, dice, es un tesoro para ti y para el joven que anda contigo. Y me señaló pues un lugar que había que hacer una grieta, había que romper como una bóveda en un tipo de estanque construido en bloc o piedra. Y me dijo que allí había un oro. Yo pude ver que había un oro finísimo que resplandecía en aquel lugar que estaba para nosotros. Luego que yo en la revelación estoy viendo eso, yo pude ver y dije en mi corazón, ya yo voy a solucionar los problemas de mi vida. Ya voy a tener carro, voy a tener casa, voy a tener dinero, fama. Con eso es suficiente Dios, para yo tener todo lo que anhelo en esta vida. Y cuando yo, en el momento, apareció una cizalla, creo que una cizalla que le llaman. Eso es una herramienta para picar paredes. Y yo comencé a picar las paredes para extraer el oro.
Un cincel. Un cincel, eso mismo, un cincel y una mandarria. Y cuando yo estaba picando la mandarria, me sentía que quería obtener eso, tenía avaricia en mi corazón. Sentí que una mano grande me agarraron por los costados, por aquí, no vi quién era, y me alejó de aquel lugar. Cuando me alejó unos 100 metros de aquel lugar, la persona el joven que andaba conmigo, juntamente con otros jóvenes que no recuerdo, estuvieron allí y agarraron la cizalla y el cincel y comenzaron a extraer pues aquel oro. Y cuando ellos tenían eso, veía que cómo el tiempo se hubiese adelantado y muchos de ellos morían en accidentes. Muchos de ellos se suicidaban, muchos de ellos caían en la droga. Veía que ellos tenían todito un final tenebroso, tenían un final terrible. Y escuché la voz que me dijo: observa todo eso y lo que le ha acontecido a ellos. Santo. Tú quieres ser partícipe de ello. Si tú eres partícipe como lo que ellos están participando, que ellos están saciando su ego, ellos están obteniendo lo que quieren físicamente, pero mira dónde van a parar y dónde tú también vas a parar si tú continúas con esa vida y no te devuelves y no te paras. Cuando escuché la voz y me dijo: observa lo que le va a acontecer a todo aquello que siguen esa vida, yo pude observar que un paisaje de una caldera hirviendo de lava, y era inmensa, puedo decir que era infinita, y veía que tenía fuego en los lados y fuego arriba, y un vapor consumidor en el centro, y un fuego que nunca he visto. Y pude ver cómo esa lava estaba ardiendo en aquel lugar. Y escuché la voz que me dijo: ese es el lugar que van las personas que siguen una vida desordenada, así como tú quieres vivirla. Oh, gloria a Dios. Pero luego me enseñó un paisaje donde yo pude ver un cielo donde era completamente azulito. Pude ver un cielo y podía ver una estrella completamente brillante. Eso era algo indescriptible. No pude ver sol, yo no vi sol por ningún lugar. Solo vi que aquel lugar estaba claro, resplandeciente. Había una luz que iluminaba más que el sol. Y pude ver en aquel lugar un pasto, una hierba verdecita y un valle completamente, donde allí soplaba una brisa fresca. Aleluya. Donde Gracias, allí Señor. se sentía una paz inmensa. Era algo indescriptible. Podía ver la belleza de aquel lugar, la paz que había en aquel lugar. Es algo que no se puede describir con simple palabra. Es algo, una experiencia que viví. Escuchó la voz que nuevamente me dijo: eso te va a pertenecer si tú decides alejarte de todo lo que tú quieres, de todo lo que Dios. tú estás viviendo, de todo lo que tú estás soñando. Si tú decides renunciar a todo eso, eso es lo que al final tú vas a merecer. Gloria al Señor. Luego, al otro día, fue un varón allá que estaba en la congregación donde yo me congrego. Él ahora está residiendo en España. Y cuando fue por allá, le dije: varón, yo tuve un sueño anoche, pero como usted es una persona cristiana, quizá usted puede encontrarle algún significado a este sueño que yo tuve. Pero yo soy una persona que me gusta jugar lotería.
pero yo no le encontré ninguna lógica para jugar números. Y ya que usted está aquí, le pregunto a usted que tiene entendimiento, ¿qué significa ese sueño que tuve? Y él me dijo, varón, eso no es un sueño para jugar lotería. Eso es un sueño que Dios le está llamando a que venga a su presencia, a que se rinda ante Él, que usted lo reconozca a Él como su único y suficiente Salvador. Amén, gloria a Dios. Me dijo él, Carlos, es la hora de que tú te acerques a Jesús y le entregues tu vida antes de que sea tarde. Alabado Dios, gracias Señor. Instantáneamente yo le dije a él, yo quiero ir a una iglesia, porque yo no quiero ir a ese lugar donde yo podía ver esa lava hirviendo, que la persona que vive en una vida desordenada van a ese lugar. Yo no tenía ningún entendimiento de la Biblia. Yo tenía un Nuevo Testamento, pero yo no sabía interpretar la palabra. Cuando yo lo leía siendo niño, yo me dormía en el transcurso que la leía. Siempre acostumbraba a leerla de noche, pero nunca interpretaba, porque cuando abría la Biblia y leía 2 versos, ya me entraba un sueño y la dejaba. Yo no tenía entendimiento de lo que era el lugar de tormento ni el lugar celestial. Hubiese escuchado hablar de un infierno y hubiese escuchado hablar de unos reinos de los cielos, pero yo no creía en nada de eso. Aleluya. Pero cuando aquel joven, aquel hermano, aquel varón de Dios me dijo que fuera a la iglesia, entró un temor en mí y yo dije, yo voy para la iglesia. Quizá mi vida está en peligro. He tratado de buscar llenura en el mundo. He tenido desamores, he tenido amigos que no me han sido leales y vivía una vida de donde yo malgastaba mi dinero. A veces ni para darle a mi madre me alcanzaba. Me endeudé en aquel entonces en el mundo y estaba atravesando un momento difícil. Aún continuaban en los juegos de azar para ver si yo podía enmendar pues algunas de las deudas que yo hubiese adquirido por estar buscando los placeres del mundo, la llenura del mundo. Pero cuando aquel varón me habló y me dijo de Cristo, yo dije, yo voy a ir a la iglesia. Yo quiero ir allá donde predican de Jesús. Fue a la iglesia, buscó una congregación. Amén, instantáneamente él me invitó a su congregación donde actualmente me congrego. Cuando yo llegué allá, pues desde el primer día que llegué, sentí pues la presencia del Señor. No sabía lo que era sentir la presencia del Señor, pero sí sentí algo bonito. Desde ese día el Señor comenzó a tratar conmigo y sentí que mi corazón estaba llenándose, que mi corazón por un momento hubiese tenido paz. Y fue tan hermoso pues lo que yo experimenté en aquel lugar, que el otro día tempranito estaba en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Ese primer día cuando usted fue a la iglesia, ¿le entregó su vida al Señor? Desde el primer día que fui, siempre he sido un joven obediente, humilde, aunque me desvié de los preceptos de mis padres y de mi madre. Siempre he sido una persona humilde. Y el Señor pues ama a los humildes. Amén. Al altivo y al soberbio el Señor lo mira de lejos. Gloria a Jesús. Mas Él ama y trata con el humilde. El Señor pues trató conmigo en aquel entonces. Yo entregué mi vida al Señor en ese entonces y mi vida comenzó a cambiar completamente. Gloria a Jesús. Desde que yo confesé a Jesús y abrí la puerta de mi corazón al Señor, Él entró a mi vida y pude decir que desde ese día sentí una llenura en mi corazón, llenura que el mundo nunca pude sentirme de la manera que me sentí en la iglesia. La bebida, el alcohol no me pudo llenar.